absuelto reformada, estado actual. La misma que estará a cargo del doctor Fernando Núñez Pérez. Cursó un máster internacional en prevención y represión del blanqueo de dinero por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal en la Universidad de San Martín de Porres, pre- y posgrado. Para poder registrarse, sírvase inscribirse en el formulario que se encuentra ya a su alcance en la página web de Proyecto 024. Los invitamos y esperamos en este importante ciclo de conferencias magistrales. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes con todas y con todos. Bienvenidos a esta 30ª conferencia magistral. Hoy nos acompaña el doctor Fernando Núñez Pérez con un importante tema, la condena del absuelto reformada, ¿no? El tema del estado actual. Quiero agradecerle, ¿no? Ante todo al doctor Fernando Núñez por la gentileza de su presencia el día de hoy, que siendo su recargada agenda, su recargada labor, ha tenido la gentileza, ¿no? De regalarnos unos cuantos minutos de su valioso tiempo, valiosa experiencia para poder compartir con ustedes el día de hoy este importante tema. Quisiera hacer una presentación, doctor Núñez, que hemos hecho para usted. Ojalá que sea de su agrado, si me lo permite, por favor. Correcto, muchas gracias. Reciban ustedes los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que siguiendo con su labor de difundir el derecho, tiene la oportunidad de invitarlos en esta ocasión a nuestra 30ª conferencia magistral, en donde llevaremos a cabo el tema La condena del absuelto reformada, estado actual, la cual estará a cargo del doctor Fernando Núñez Pérez, Máster Internacional en Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero por la Universidad de Santiago de Compostela, España. Magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Profesor de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal por la Universidad de San Martín de Porres, pre- y posgrado. No nos queda más que darle el agradecimiento respectivo al doctor Fernando Núñez Pérez por su presencia el día de hoy y por acompañarnos con su importante tema, la condena del absuelto reformada, estado actual. Don Fernando, muy amable, el escenario virtual es todo suyo. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes con todos ustedes. En primer lugar, agradezco la gentil invitación a Proyecto 024, en la persona de mi directo y gran amigo, el doctor Luis Alejandro Richie Mesa, por ser parte como ponente de este evento académico, de esta conferencia, denominada La condena del absuelto reformada de Estado actual. He podido apreciar que hay muchos ponentes, muchos temas que ya me han precedido y que seguramente seguirán existiendo otros colegas que van a dar todo un marco académico. No lo digo por mí, sino lo digo por todo el bagaje de conocimiento que vienen brindando. Y que seguramente quien habla también va a ser un espectador y apuntando y, por qué no, aprendiendo, porque eso es de todos los días. Efectivamente, el tema asignado tiene que ver con la condena del absuelto reformado. A decir verdad, uno de los temas más polémicos que introdujo el Código Procesal Penal del 2004. Seguramente me podrán decir temas polémicos diversos como la prisión preventiva, la colaboración eficaz, en su momento el proceso inmediato, la flagrancia delictiva, entre otros. Pero el tema de la condena del absuelto, que está vinculado propiamente con los medios impugnatorios, específicamente con el tema de los recursos, ha derivado diversos plurales pronunciamientos, y no solamente de la Corte Suprema. Y cuando yo digo la Corte Suprema, no solamente me refiero a pronunciamientos de la Sala Penal Permanente o Sala Penal Transitoria, por ahí también de la Sala de Derecho Constitucional y Social, y también de la Sala de Derecho Civil
de la Corte Suprema, es decir, la Corte Suprema en su conjunto, penal, constitucional y civil, ha merecido diversos pronunciamientos, algunos a favor, otros en contra, algunos híbridos por ahí, pero que de todas maneras nos han sometido a un dilema aplicativo e interpretativo de lo que yo considero la institución más polémica que introdujo el Código Procesal Penal del 2004 al respecto. Si quisiéramos hacer, antes de poder presentar algunas diapositivas, quisiera dar algunas ideas preliminares sobre por el cual considero de esta novedad introducida en el Código Procesal Penal del 2004. El artículo 301 del Código de Procedimientos Penales de 1940 era imposible de que una persona que había sido absuelta en primera instancia pueda ser condenado en segunda instancia. Era un imposible. Lo peor que le podía pasar a un absuelto en segunda instancia, recordemos, bajo las reglas del proceso penal ordinario, cuyo cuestionamiento de la sentencia absolutoria expedida por una sala penal superior podía traer como consecuencia, producto de un recurso de nulidad, que la Corte Suprema lo único que podía hacer era declarar la nulidad de esa sentencia absolutoria y que el caso regrese para que exista un nuevo pronunciamiento previo juicio oral al respecto. Eso era lo peor. O sea, lo peor que le podía pasar a un imputado absuelto en segunda instancia era que se anule la absolución y que se ordene un nuevo juzgamiento al respecto. Cuando entra en vigencia el Código Procesal Penal del 2004, y si recordamos los originarios artículos 419.2 y 425, numeral 3 y literal B, todos ellos del Código Procesal Penal del 2004, se instituye una novedad, algo inédito en nuestro ordenamiento jurídico, una facultad, una potestad entregada a la Sala Penal Superior que podía resolver un recurso de apelación. Es decir, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico procesal penal peruano, a diferencia del Código de Procedimientos Penales del año 40, una Sala Penal Superior o Sala Penal de Apelaciones que iba a resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia absolutoria expedida por el órgano judicial de primera instancia, tenía la facultad, la potestad de revocar, de reformar, de sustituir esta primera sentencia absolutoria expedida en primera instancia para reformarla en una sentencia de condena en segunda instancia. Y eso, a decir verdad, eso era la condena del absuelto. Condenar en segunda instancia a una persona que antes había sido absuelta en primera instancia. Eso era simple y llanamente la condena del absuelto. Como reitero, esta facultad, esta potestad no existía en el Código de Procedimientos Penales de 1940. Lo peor que le podía ocurrir en el Código del 40 era la nulidad de la absolución ordenándose un nuevo juicio. En tanto que con el Código Procesal Penal del año 2004, la Sala Penal Superior, Sala Penal de Apelaciones que resolvía ese recurso de apelación, tenía la potestad, la facultad de condenar en segunda instancia a quien antes, en primera instancia, había sido absuelto al respecto. Sobre este tema, yo me he pronunciado en muchas oportunidades, seguramente, y que yo dividí en su primer momento el dilema en tres vertientes, en tres manifestaciones. El primer punto era si la sentencia absolutoria expedida en primera instancia podía ser impugnada vía un recurso ordinario de apelación. Ese fue un primer aparente dilema que podríamos enfrentar. Un segundo problemilla por ahí era si la absolución expedida en segunda instancia se podía convertir en segunda instancia en una condena. Y el tercer dilema, que yo considero que fue el tema vital, pero que para algunos no fue comprendido ni entendido, era, muy bien, si la segunda instancia, si una sala penal superior o sala penal de apelaciones revocaba la absolución de primera instancia y la convertía en condena en segunda instancia, ¿cuál era el recurso
que se le permitía a este condenado que recién debutaba en condena en segunda instancia, cuál era el recurso que le garantizaba poder cuestionar su primera y recién condena surgida en segunda instancia. Entonces, eran tres temas, pero en realidad el tema vital era el tercero. ¿Y por qué? Porque nuestra tradición en nuestro ordenamiento jurídico procesal penal peruano, ¿no? Era de que si un juez, producto de un juicio oral, dictaba una sentencia absolutoria, ¿no? Tanto en el Código de Procedimientos Penales de 1940 como en el Código Procesal Penal de 2004, siempre se ha permitido que la sentencia absolutoria pueda ser cuestionada vía un recurso de apelación. En el Código de Procedimientos Penales, siguiendo la regla del proceso penal ordinario, una sala penal superior, cuando dictaba la sentencia absolutoria, el fiscal superior y el agraviado, en tanto sea parte civil, podía interponer el recurso de nulidad al respecto para que el caso se eleve a la Corte Suprema como un órgano judicial de segunda instancia al respecto. Pero por otro lado, en el Código Procesal Penal de 2004, cuando un juez penal de juzgamiento, unipersonal o colegiado, dicta una sentencia absolutoria, igual la sentencia absolutoria puede ser cuestionada vía un recurso ordinario de apelación. Claro, bajo el esquema del Código Procesal Penal del 2004, bajo la regla del proceso base que se llama el proceso penal común, cuando un juez penal unipersonal o colegiado, producto del juicio oral, dicta la sentencia absolutoria, ahí quien puede interponer el recurso de apelación es el fiscal provincial y en todo caso lo puede interponer el agraviado, sea o no sea actor civil, el agraviado puede interponer el recurso de apelación al respecto. Pero había algo en común, como se puede advertir, había algo en común, tanto en el antiguo Código de Procedimientos Penales como para el proceso ordinario y aplicado supletoriamente para el sumario, como para las reglas del Código Procesal Penal del 2004, proceso penal base, que es el proceso penal común. En ambos casos, la sentencia absolutoria podía ser cuestionada vía un recurso ordinario de apelación. En el antiguo sistema, el fiscal superior y el agraviado, pero el agraviado tenía que ser parte civil, en tanto que en el Código Procesal Penal de 2004, el fiscal provincial, bajo el esquema del proceso penal común, el fiscal provincial y también el agraviado, sea o no sea, actor civil al respecto. Y esto marcaba una distinción, deben recordar los colegas, cuando algunos colegas iban de pasantía a diversos países para poder de repente adquirir experiencia, conocimiento, práctica sobre la implementación de las técnicas de litigación oral. Algunos iban a Chile, algunos iban a Colombia, Panamá, pero también iban a Estados Unidos y también iban a la Isla del Encanto, Puerto Rico, ¿no? Uno se acuerda que veía de repente juicios orales en los Estados Unidos, Norteamérica, o propiamente en la Isla del Encanto, el Estado Asociado de Puerto Rico, uno encontraba juicios orales que cuando el técnico, declaraba no culpable, not guilty, al imputado, o el jurado dictaba el veredicto y declaraba no culpable, not guilty, al imputado, esa decisión era una decisión prácticamente de cosa juzgada, una decisión irrevocable, una decisión definitiva en términos penales, ¿no? El double jeopardy prohibition, ¿no? La prohibición del doble riesgo, el double jeopardy prohibition, una institución de la que en nuestro país no lo hemos tenido, ni con el Código de Procedimientos Penales, ni con el Código Procesal Penal del 2004, que de una u otra manera la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha marcado alguna distancia con el caso Oscar Alberto Mohamed versus Argentina del 23 de noviembre del año 2012 al respecto. Una sentencia absolutoria de primera instancia sí puede ser cuestionada vía un recurso de apelación, tanto en el antiguo sistema como en el Código Procesal Penal del 2004. Marcábamos distancia, esta institución anglosajona, aplicada en los Estados Unidos de Norteamérica, aplicada en el Estado Asociado de la Isla del Encanto, Puerto Rico, del double jeopardy prohibition al respecto. Entonces, no había algún dilema, y más aún la Corte Interamericana
derechos humanos, en este caso que acabo de decir, Oscar Alberto Mohamed versus Argentina, del 23 de noviembre del año 2012, había señalado como parte de su doctrina de que la impugnación de una absolución garantizaba el principio de igualdad para que las otras partes puedan también impugnar una decisión que por más que le favorezca al imputado, también las otras partes las pueden impugnar, y que esto puede originar, si bien una segunda instancia, pero no una doble persecución, diciendo de que en realidad no había una violación, a una vulneración de algún principio convencional, como por ejemplo del ne bis in idem o non bis in idem, ¿no? De la prohibición de la doble persecución, del non bis in idem, ne bis in idem, al respecto, porque si bien una absolución podía ser cuestionada por otra parte, por ejemplo el Ministerio Público, y que esto originaba una segunda instancia, esa segunda instancia era como un segundo piso, pero del mismo edificio, no es otro edificio. Es decir, no había una doble persecución del mismo hecho, sino que era una nueva etapa, pero del mismo proceso penal. Por eso que la Corte Interamericana en ese caso descartó el posible entendimiento anglosajón de alguna violación del principio non bis in idem o ne bis in idem, o como ellos llaman los americanos, como la prohibición del doble riesgo. Adicionalmente, el problema tampoco era si permitimos legalmente, ¿no? Conforme a los originarios artículos 419.2 y 425.3b, todos ellos del Código Procesal Penal, originario estoy diciendo, luego me voy a referir a la reforma, originariamente que le permitían que frente a una sentencia absolutoria de primera instancia, la Sala Penal Superior o Sala Penal de Apelaciones tenía, ahora sí, a diferencia del Código de Procedimientos Penales del 40, ahora sí, con el del 2004, tenía la facultad, la potestad de condenar en segunda instancia a quien antes había sido absuelto al respecto. Hasta ahí no ha habido ningún problema. Hasta ahí yo creo que generalmente no había ningún problema. Ni la apelación de la absolución, ni que la absolución se convierta en condena en segunda instancia. Hasta ahí, never, nada, no había ningún problema. Claro, por ahí podría surgir, y surgió, cuando un momentito se dijo, hubo un caso en Ventanilla, donde un juez penal de juzgamiento unipersonal absolvió en primera instancia por el delito de usurpación tierras, absolvió. El fiscal provincial no interpuso recurso de apelación, estuvo conforme, a pesar que él acusó, por la acusación se llegó a juicio, y en juicio el juez penal de juzgamiento unipersonal absolvió. Frente a la absolución, el fiscal provincial no interpuso ningún recurso de apelación, sino que el único que interpuso recurso de apelación fue el agraviado. Se admitió recurso de apelación, solo el agraviado, y se elevó a la Sala Penal Superior. La Sala Penal Superior llevó a cabo la audiencia de apelación de sentencia, y al final, en resumen, el producto de la audiencia de recurso de apelación de sentencia, pero ojo, recurso de apelación que solo y exclusivamente lo había interpuesto, el agraviado, y no el fiscal, que hizo la Sala Penal Superior, revocó y condenó en segunda instancia al imputado, condenó en segunda instancia a un imputado que había sido absuelto en primera instancia, pero condenó exclusivamente con la apelación del agraviado. Le impuso reparación civil también, sí, no hay problema, pero lo condenó, le impuso una pena privativa de libertad, le puso una medida alternativa a la pena privativa de libertad de corta duración, una pena privativa de libertad suspendida, sí, pero al fin y al cabo fue condena, ¿no? El condenado en segunda instancia interpuso recurso de casación, la Corte Suprema al final dejó sin efecto la condena, porque convalidó la reparación civil, sí, la reparación civil sí la convalidó, pero dejó sin efecto, casó el extremo, anuló el extremo de la condena, porque en ese caso específico, quien había interpuesto la apelación no era el fiscal, sino era el agraviado, y el agraviado no tiene esa facultad, esta potestad impugnativa, punitiva, como sí la tiene el Ministerio Público
al respecto, al respecto. A propósito, hace un rato dije sobre la absolución, no había dilema, no había dilema que la absolución la puedan interponer el fiscal, ¿no? O el agraviado, el esquema del Código Procesal Penal de 2004, que lo puede interponer el agraviado, sea o no sea actor civil. En principio, el imputado absuelto no va a interponer recurso de apelación contra su absolución, porque es una decisión que lo favorece, salvo el caso de que en una sentencia absolutoria, conforme a las facultades del artículo 12.3 del Código Procesal Penal del 2004, salvo esas facultades, que el juez penal de juzgamiento dicte una sentencia absolutoria y a pesar de que dicte una sentencia absolutoria, imponga una reparación civil, la reparación civil al absuelto. Solo en ese caso, el absuelto podría interponer un recurso de apelación, pero obviamente no contra el extremo de su absolución, sino contra el extremo que le perjudica, que el extremo que le perjudica sería que le imponga la reparación civil a esta persona, que considera que le perjudica. Pero la regla es que frente a una sentencia absolutoria, lo normal, lo común, lo tradicional, ¿no? Salvo la excepción del artículo 12.3 del Código Procesal Penal de 2004, pero lo normal es que si está absuelto, el absuelto está contento, está feliz, está conforme con la decisión porque no le perjudica y no le agravia. En todo caso, las otras partes, el fiscal o el agraviado, sea o no sea actor civil, pueden cuestionar esa absolución. Pero, como acabamos de decir, la novedad del Código Procesal Penal del 2004, con sus originarios artículos 419.2 y 425.3b del Código Procesal Penal del 2004, la Sala Penal Superior tenía la potestad de condenar a un absuelto en primera instancia. Y a decir verdad, esto que recientemente ha sido modificado, por la ley 31.592 del 26 de octubre del 2022, 31.592 de 26 de octubre del 2022, no ha cambiado. O sea, la Sala Penal Superior, desde la vigencia del Código Procesal Penal del 2004, desde el 1 de julio del año 2006, que entró en vigencia en Guaura y que poco a poco se fue implementando y terminó esta implementación en todo el país el 15 de junio de 2021, todo el país, y por más reforma que haya existido de la condena del absuelto, con la ley 31.592, siempre la Sala Penal Superior ha tenido esa potestad. Hablo del Código Procesal Penal de 2004, no hablo del Código de Procedimientos Penales del 40, ahí no existía esto. Sino que con la vigencia del Código Procesal Penal del 2004, hasta el día de hoy, la Sala Penal Superior tiene y mantiene. Entonces, yendo a un resumen sobre las dos problemáticas, que en realidad eran algunos dilemas que fácilmente podían ser resueltos con una explicación. El primer tema, si la absolución podía ser cuestionada por el fiscal y por el agraviado, tenemos un sostén, tenemos un argumento fuerte avalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no hay afectación de algún principio, sino más bien garantiza el principio de igualdad, ¿no? El derecho a impugnar también de las otras partes, el derecho a la verdad de las otras partes, ¿no? Que no se afecte el principio de ne bis in idem o non bis in idem, que no comulga esa doctrina anglosajona del double jeopardy prohibition o prohibición del doble riesgo con la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como parte de su doctrina convencional, no la comparte, correcto, con el respeto que se merecen los doctrinarios, con el respeto que se merecen Julio Mayer, Alberto Bovino, ¿no? Entre otros grandes y destacados procesalistas argentinos, latinoamericanos, que no cabe duda, pero que la Corte mantuvo su distancia y respeto, pero su discrepancia ante todos. Y tampoco había el problema con respecto a la potestad de la Sala Penal Superior o Sala Penal de Apelaciones en dictar una sentencia, pero ahora de condena, en segunda instancia, cuando antes el juez en primera instancia había sido absuelto al respecto. El problema en sí venía a continuación. ¿Y cuál era la continuación? Muy bien. Si así nació el Código de Procedimientos Penales, y sobre este aspecto prácticamente no ha cambiado ni una coma, de que una Sala Penal Superior, producto del recurso de apelación,
interpuesto, quedémonos con el fiscal, contra la sentencia absolutoria, y que producto de ese recurso de apelación contra la sentencia absolutoria haya generado en segunda instancia una audiencia del recurso de apelación contra la sentencia absolutoria, la Sala Penal Superior, siempre con la vigencia del Código de Procedimientos Penales del 2004, tenía esa facultad y en principio no prevarica, porque está haciendo conforme a la ley procesal penal, principio de legalidad procesal penal. La Sala Penal Superior tenía esa facultad y no prevarica, en principio como regla. El problema venía a continuación, o el dilema venía a continuación. Muy bien, una Sala Penal Superior, una Sala Penal de Apelaciones podía revocar y condenar en segunda instancia a un imputado que había sido absuelto en primera instancia, ¿correcto? Pero ahora venía el tercer dilema o el tercer problema. Y esto teníamos que conjugarlo no solamente con el Código Procesal Penal, porque el Código Procesal Penal originario decía que el condenado en segunda instancia, el imputado condenado en segunda instancia, siguiendo las reglas del proceso penal común, condenado recién y por primera vez por la Sala Penal Superior o Sala Penal de Apelaciones, al resolver el recurso de apelación, producto de la audiencia del recurso de apelación de sentencia absolutoria, ese condenado que debutaba, ese imputado que debutaba con su condena recién y por primera vez en segunda instancia, lo único que podía interponer como medio impugnatorio era el recurso extraordinario de casación para que el caso sea materia de conocimiento por la Sala Penal de la Corte Suprema. Como dije, el problema no era la apelación contra la absolución. El problema tampoco en sí, porque esto siempre ha existido y esto no ha cambiado, con respecto a que la absolución se convierte en condena en segunda instancia. El problema que existió era que frente a la condena en segunda instancia, ese condenado tenía solo a su disposición, de acuerdo al Código Procesal Penal antes de su reforma, con la ley 31.592, lo único que tenía a su disposición era el recurso extraordinario de casación para que el caso se eleve y sea conocido por la Corte Suprema al respecto. Claro que ahí estaba el Código Procesal Penal. El condenado solamente podía interponer recurso de casación. Y tenemos a la mano un ordenamiento jurídico, el principio de unidad del ordenamiento jurídico. La Constitución, en el artículo 139.6, garantiza el derecho a la pluralidad de instancia. El derecho fundamental a la pluralidad de instancia en sus diversas manifestaciones, el derecho al acceso a los recursos, el derecho a acceder, ¿no?, a los recursos, como parte del debido proceso y ligado al derecho de defensa. Por otro lado, el artículo 55 de la Constitución establece que los convenios celebrados por el Perú y en vigencia son parte del ordenamiento jurídico. Y en esa línea teníamos que tener presente también el artículo 8.2h de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo 8, numeral 2, literal H de la Convención Americana de Derechos Humanos, que establece que toda persona inculpada tiene el derecho a recurrir el fallo condenatorio ante un juez o tribunal superior. Toda persona inculpada tiene el derecho a recurrir el fallo condenatorio ante un juez o tribunal superior. De la misma manera, saliéndonos del lado regional y nos vamos al lado universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 14.5, que establece que toda persona declarada culpable de un delito tiene el derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le ha impuesto sea sometido ante un tribunal superior. Entonces, el Código Procesal Penal no podía ser interpretado aisladamente. Ya bueno, el condenado en segunda instancia tiene un recurso, pues, tiene un medio impugnatorio, ese recurso de casación, que será materia de conocimiento por la Sala Penal de la Corte Suprema, recurso extraordinario de casación. Pero tenemos un ordenamiento jurídico que es unitario. Está la Constitución, pluralidad de instancia. Está la Convención Americana, 8.2h, sobre el derecho de toda persona inculpada
a recurrir el fallo condenatorio ante un juez o tribunal superior. Y el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, o Pacto de Nueva York: toda persona declarada culpable de un delito tiene derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le ha impuesto sea sometido a conocimiento de un tribunal superior al respecto. Y esto conllevó a que, y esto seguramente, como dije al inicio, el tema más polémico, porque sobre este tema la Corte Suprema ha tenido diversos pronunciamientos, salas penales de la Corte Suprema, en un primer momento la transitoria, luego la permanente, la Sala de Derecho Constitucional y Social, ¿no?, revisando algunas consultas en temas de control difuso, y hasta la propia Sala Civil permanente, hasta la Sala Civil permanente de la Corte Suprema se pronunció en alguna medida sobre la condena del absuelto en un caso, y alguien dirá, ¿qué diablo tiene que ver la Sala Civil en temas penales? O en temas aparentemente penales, o de alguna medida vinculada a lo penal. ¿Y por qué no? En caso de infracción a la ley penal. Hubo un caso de infracción a la ley penal donde una persona, un adolescente, le imputaban una infracción a la ley penal de robo a los 16 años y fue absuelto. El fiscal interpuso recurso de apelación, se elevó a la sala de familia, y la sala de familia revocó la absolución y dictó una condena diciendo que este de 16 años había cometido una infracción a la ley penal y le impuso una medida socioeducativa de internación en segunda instancia. Y el condenado adolescente infractor, a través de su defensa, interpuso el recurso de casación y se elevó a la Sala Civil de la Corte Suprema. Y ahí hubo un pronunciamiento de la Sala Civil de la Corte Suprema en un caso de infracción a la ley penal. Entonces, la Corte Suprema ha tenido diversos, variados y distintos pronunciamientos, y de repente, todos muy respetables, pero diferentes, de destacados ponentes, y hay muchos de ellos profesores universitarios y respetados con obras importantes, algunas antagónicas, algunas concordaban, y en otras discrepaban, todos ellos. Sin embargo, la Corte Suprema, la propia Corte Suprema, que tuvo diversos pronunciamientos, en un primer momento, quien abanderó este tema fue el doctor Salas Arenas. Salas Arenas, como juez supremo, a través del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, presentaron un proyecto de ley. Y el primer proyecto de ley que se presentó a nivel del Poder Judicial, que conllevaba la propuesta de Salas Arenas, fue bajo la gestión del profesor doctor Víctor Prado Saldarriaga, ¿no? Que estoy enterado que el día de ayer se presentó su obra magistral, ¿no? Un tema de vanguardia, de mucha actualidad, lavado de activos virtuales, ¿no? Todo un tema de los criptoactivos que será materia seguramente de un análisis profundo, porque es de conocimiento público los trabajos, sin duda, del doctor Víctor Prado Saldarriaga. Entonces, bajo la gestión del profesor doctor Víctor Prado Saldarriaga, se presentó en enero del 2019, se presentó el primer proyecto de ley para reformar el Código Procesal Penal para que el imputado condenado en segunda instancia se le garantice derechos fundamentales, en este caso, a que pueda impugnar su condena en segunda instancia a través de un recurso no limitado, no un recurso restringido, no un recurso meramente formalista, sino un recurso amplio, un recurso integral, un recurso ordinario, un recurso accesible, eficaz, oportuno, que puede llamarse apelación. Eso no interesa. Puede llamarse apelación, sí, pero la cosa es que
tenemos que darle un recurso amplio, ordinario, integral, accesible, eficaz, oportuno a este condenado en segunda instancia. Que por el hecho de ser condenado no pierde sus derechos fundamentales. Y aparte por un tema de seguridad jurídica y por un tema adicionalmente de que se respete el correcto funcionamiento, para que se gane el respeto del correcto funcionamiento de la administración de justicia, justamente para evitar condenas de inocentes. Hay que evitar condenas de inocentes, o en todo caso evitar condenas desproporcionadas. Eso hay que evitar. O sea, el condenado en segunda instancia no pierde, no se cosifica. No pierde sus derechos. También tiene derechos fundamentales. Tema de seguridad jurídica, el respeto de sus derechos fundamentales, ¿no? El respeto al propio funcionamiento, del correcto funcionamiento de la administración de justicia, ¿no? Para evitar condenas inocentes o evitar condenas apenas desproporcionadas al respecto. Entonces, la primera gestión del doctor Víctor Prado Saldarriaga, como presidente del Poder Judicial, del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, se presentó un proyecto de ley adjuntando la posición del doctor Jorge Luis Salas Arenas, pero lamentablemente terminó la gestión. Bueno, también hubo un tema de que se cerró el Congreso, ¿no? Volvió el Congreso, volvió otro Congreso, pero estaban más preocupados en otra cosa, pero se archivó. Se archivó. Y luego, con este reciente Congreso, con este nuevo Congreso, bajo la gestión ya de la doctora Elvia Barrios Alvarado, pidió el desarchivamiento de este primer proyecto de ley presentado por las Cortes, por el Poder Judicial, propiamente por la Corte Suprema, pidió desarchivamiento, se desarchivó, llegó a la Comisión de Justicia, Derechos Humanos, nos invitaron a dar nuestra posición al respecto, estuvimos de acuerdo con la posición de la Corte Suprema. Fíjense que ya han existido dos presidentes del Poder Judicial que han avalado este proyecto de reforma, ¿no? El profesor Prado Saldarriaga y la doctora Elvia Barrios Alvarado, que conllevó que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos apruebe el proyecto de ley. Solo hubo un tema de dilema, de discrepancia del originario proyecto de ley, porque el originario proyecto de ley del Poder Judicial pretendía de que si se condenaba en segunda instancia, si una sala penal superior, siguiendo el esquema del proceso penal común, que es el proceso base del Código Procesal Penal del 2004, si la sala penal superior condenaba en segunda instancia, el condenado podía interponer un recurso de apelación, pero el recurso de apelación podía ser conocido por otra sala penal superior. El dilema era, ¿por qué lo va a conocer otra sala penal superior? Esa era la propuesta originaria. ¿Y por qué no lo conoce una sala penal de la Corte Suprema? O sea, ¿por qué no lo conoce uno superior? ¿Por qué lo va a conocer ese recurso de apelación? Si la sentencia condenatoria la dictó una sala penal superior, ¿por qué la apelación la va a conocer otra sala penal superior? La debería conocer otra sala penal de la Corte Suprema. Y esto es lo que al final prosperó, esto último, que la apelación la conozco otra sala penal de la Corte Suprema, porque justamente el artículo 8.2h de la Convención Americana establece justamente el derecho a recurrir del fallo condenatorio ante un juez o tribunal superior. En términos parecidos, el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que toda persona declarada culpable tiene derecho justamente a que el fallo condenatorio y la pena que será impuesto sea sometido a conocimiento de un tribunal superior. Entonces, el tema superior, Convención Americana superior, habla de superior, y el Pacto Internacional también habla de superior. Eso se aprobó. Entonces, esa palabrita ya no lo conoce otra sala penal superior, sino que lo va a conocer la Sala Penal Suprema, conllevó a que eso nomás se modifique en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos. El caso pasó al Pleno, el Pleno lo aprobó, pasó donde el presidente, y el presidente lo promulgó. En otras palabras, el Estado peruano, por un lado, presentó un proyecto de ley, Poder Judicial, el Estado peruano, a través del Congreso, lo aprobó, y el Estado peruano, al final, lo promulgó a través del Poder Ejecutivo. Y surge justamente la ley
31.592 del 26 de octubre del año 2022 al respecto. Señorita, ¿puede poner la diapositiva? Por favor. Entonces, la ley surge justamente, como estamos hablando, surge la ley 31.592. Un ratito por ahí. Surge esta ley el 26 de octubre del año 2022. Y la novedad, estimados colegas, doctores, doctoras, no ha sido modificar algo con respecto a las facultades que tiene un juez penal, unipersonal o colegiado de primera instancia frente a una sentencia absolutoria. Las partes pueden interponer recurso de apelación. Por supuesto que pueden interponer un recurso de apelación. Tampoco el dilema fue, o el problema fue, con respecto a la facultad o potestad que tiene la Sala Penal Superior o Sala Penal de Apelaciones en revocar la absolución y reformarla por una condena. La novedad específicamente, y esta ley 31.592 del 26 de octubre del 2022, ha sido de que ahora el condenado en segunda instancia, tiene su disposición para cuestionar su primera y recién condena en segunda instancia, ya no como exigió originariamente el recurso de casación. Ahora, el condenado en segunda instancia puede interponer, como digo, modestia aparte, un nuevo segundo recurso de apelación. Un nuevo segundo recurso de apelación, remarco, un nuevo segundo recurso de apelación contra su primera condena, nuevo segundo recurso de apelación que va a ser materia de conocimiento por la Sala Penal de la Corte Suprema al respecto. Lo que va a conllevar de que bajo la regla del proceso penal común, del proceso base, investigación preparatoria, etapa intermedia, juzgamiento, y que luego del juzgamiento del juez penal, unipersonal o colegiado que dicta una sentencia, imaginemos, absolutoria, frente a la absolución, se interpone recurso de apelación, y si la Sala Penal Superior, al final de la audiencia de recurso de apelación de sentencia, decide condenar, el condenado en segunda instancia puede interponer un nuevo segundo recurso de apelación para que el caso se eleve a la Corte Suprema. Lo que quiere decir, para algunos debatible, de que en este caso, bajo la regla del proceso penal común, que es el proceso base, donde se decide aplicar la condena del absuelto, puede surgir, o va a surgir, la presencia de dos recursos de apelación. Un primer recurso de apelación contra la primera sentencia absolutoria, la que me absolvió, y que el fiscal cuestiona mi absolución, y el agraviado también, que cuestiona mi absolución, y que se eleva a la Sala Penal Superior, y si la Sala Penal Superior revoca la absolución y condena en segunda instancia, el condenado en segunda instancia puede interponer el segundo recurso de apelación. O sea, es decir, existe la posibilidad, bajo este esquema, bajo la ley 31.592, en ese proceso penal común, en esa estructura, existan dos recursos de apelación. Un primer recurso de apelación contra la absolución y un segundo recurso de apelación contra la condena del absuelto. Y por otro lado, esto también modifica de que la Sala Penal Suprema va a actuar como una tercera instancia ordinaria, seguramente excepcional, pero en este caso de condena del absuelto va a originar su competencia, su atributo, su función como tercera instancia ordinaria, por ahí han dicho como tercera instancia de valoración o como un órgano de apelación ordinario. Órgano de apelación ordinario, tercera instancia ordinaria, tercera instancia de valoración. Pero para este caso de condena del absuelto al respecto. Esa ha sido la gran reforma del condenado en segunda instancia, donde el condenado ahora sí puede cuestionar su condena en segunda instancia a través de un nuevo segundo recurso de apelación que va a permitir la competencia, la función, el atributo de la Sala Penal, de la Sala Penal Suprema, sí, Sala Penal Suprema,
de que actúe como, para ese caso, no estoy diciendo para otros, como una tercera instancia ordinaria, como una tercera instancia de valoración o como un órgano de apelación ordinario al respecto. Fíjense que de una u otra manera esta ley 31.592 en realidad ha tratado de seguir los parámetros establecidos, no solamente por la Convención Americana o el propio Pacto Internacional de Civiles y Políticos, sino han existido decisiones, pronunciamientos de la propia Corte Interamericana, el órgano jurisdiccional, ¿no? Supranacional, la Corte Interamericana, en dos casos emblemáticos. Uno que ya lo mencioné hace un rato, del caso Oscar Alberto Mohamed versus Argentina del 23 de noviembre del año 2012, y otro más adelante que tiene que ver con Surinam, el caso Liaquat Ali Bux versus Surinam del 30 de enero del año 2014, y que irradió de una u otra manera en el derecho procesal penal hasta constitucional colombiano, porque el tema que estoy exponiendo de una u otra manera lo han enfrentado o lo vienen enfrentando similarmente en el derecho procesal penal colombiano y en el derecho procesal penal ecuatoriano. Es un tema muy similar el peruano que ha existido en Colombia y en Ecuador al respecto. Con la modificatoria existente han surgido algunos dilemas, algunos problemas de repente interpretativos al respecto. Pero antes de ir a los problemas o dilemas interpretativos o aplicativos, quiero dejar sentado lo siguiente, ¿no? Por ahí se buscó establecer, señalar de que antes de la reforma, de que la condena del absuelto estaba garantizado al respeto de los derechos fundamentales y procesales de este condenado en segunda instancia, de que él pueda cuestionar su condena vía recurso de casación, se tomaba en cuenta por ahí el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en esas dos sentencias, justamente, Oscar Alberto Mohamed versus Argentina y también el caso Liaquat Ali Bux versus Surinam, en las dos, marcó su distancia con respecto al Convenio Europeo de Derechos Humanos. ¿Por qué? Porque a diferencia de la Convención Americana de Derechos Humanos, que simplemente dice que toda persona declarada culpable, ¿no? Toda persona inculpada de un delito tiene derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior, punto, no dice más, se la regla absoluta. Sin embargo, el Convenio Europeo dice parecidas palabras similares a lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Dice algo parecido. Dice la regla, ¿no? Toda persona declarada culpable de una infracción penal, que puede ser un delito, tiene derecho a que el fallo condenatorio de la pena sea sometido a conocimiento de un tribunal superior. Ya, esa es la regla. Pero el Convenio Europeo dice con las excepciones siguientes. El Convenio Europeo tiene excepciones al derecho a recurrir el fallo condenatorio ante un juez o tribunal superior. Tiene excepciones. La Convención Americana no tiene excepciones. ¿Cuáles son aquellas excepciones que tiene el Convenio Europeo? El Convenio Europeo dice, tiene derecho a recurrir, salvo lo siguiente. 3 excepciones tiene el Convenio Europeo. Dice, en caso de infracciones de menor gravedad, puede que no exista el derecho a recurrir el fallo. Y me pongo a pensar, en algunos países existen las faltas o las contravenciones, que también tienen connotación penal. En España ya no hay. De la reforma que vino en el año 2015, solamente hay delitos, ¿no? Delitos graves, menos graves, delitos leves. Ya no hay faltas. Algunas han elevado a la categoría de delitos
¿no? Leves, y otras se han vuelto infracciones administrativas. Pero al fin y al cabo, el convenio europeo permite que como excepción no existe el derecho a recurrir en caso de infracciones de menor gravedad, como el caso de las faltas. No, pero acá no. No, acá no. Por más falta que sea, uno siempre tiene el derecho a recurrir. Otro caso, dice cuando la persona, en el convenio europeo, sigo con el convenio europeo, cuando la persona haya sido juzgado en primera instancia por el más alto tribunal de justicia, como puede ser el caso de los juzgamientos en instancia única, por la Corte Suprema, a personas aforadas. Repito, cuando la persona ha sido juzgada en primera instancia por el más alto tribunal de justicia, como puede ser el caso de juzgamiento en única instancia por la Corte Suprema, el caso de aforado, como existió en Colombia, ¿no? O en Surinam. Surinam, en el caso de Liaquat Alibus, justamente fue el Estado de Surinam, fue condenado, se estableció su responsabilidad internacional por parte de la Corte Interamericana. Un ministro fue juzgado en única instancia por la Corte Suprema, lo condenaron y eso generó cosa juzgada. Y esa cosa juzgada no le permitió interponer un recurso contra su primera y única condena al respecto. Entonces, el convenio europeo, ¿qué dice? Un momentito. Cuando tú eres juzgado en primera instancia por el más alto tribunal de justicia, puede haber una excepción. Se puede autorizar que no exista el derecho a recurrir el fallo. Y una tercera excepción que tiene que ver mucho con la condena del absuelto, que dice que cuando la persona ha sido declarado culpable, al resolverse un recurso contra su absolución. La condena del absuelto. Cuando la persona ha sido declarada culpable, al resolverse un recurso contra su absolución. La condena del absuelto. Entonces, el convenio europeo parte de la regla del derecho fundamental a recurrir el fallo condenatorio, correcto, pero dice, hay excepciones donde el Estado puede decir no exista ese derecho a recurrir, pero ese derecho a recurrir no tiene excepciones la Convención Americana de Derechos Humanos. Por eso, sobre este aspecto, no en otro aspecto, sobre este aspecto del derecho a recurrir el fallo condenatorio, sostenemos que la Convención Americana es más garantista que el Convenio Europeo en lo que respecta al derecho a recurrir el fallo condenatorio. El Convenio Europeo admite excepciones al derecho a recurrir el fallo condenatorio. La Convención Americana no lo admite ni lo tiene regulado. Además, el Convenio Europeo no se aplica a los estados de la región como buscó Surinam. Surinam, al ser condenado internacionalmente por la Corte Interamericana, pretendía que el Convenio Europeo se aplique aquí, en nuestros estados. Y la Corte le dijo no. Y además, la Convención Americana como el documento, el tratado, y la Corte Interamericana como el órgano jurisdiccional, no acepta ni permite que el derecho a recurrir el fallo condenatorio sea interpretado de acuerdo al Convenio Europeo. En este aspecto es más garantista, más omnicomprensivo la Convención Americana con respecto al Convenio Europeo de Derechos Humanos al respecto. Con la reforma de la ley 31.592 han surgido algunos dilemas. Y los dilemas son los siguientes. Señorita, por favor, puede pasar. Los dilemas que están surgiendo son los siguientes. Primer dilema. El primer dilema tiene que ver con, ya estamos ya con la ley 31.592, ya se modificaron los artículos 419, 423 y 425, 419, 423 y 425, los tres del Código Procesal Penal del 2004. A decir verdad, los códigos paran modificando a cada rato, ¿no? Ahora hay cercanía que se modifique el Código Procesal Penal en temas de colaboración eficaz. También hay, prontamente seguro se va a modificar el Código Penal y el Código de Ejecución Penal por tema de extranjeros, también. Entonces, los amigos que editan códigos prácticamente tienen que cambiar los códigos a cada rato. Pero bueno, sobre este primer dilema,
El primer dilema que ha surgido, interpretativo, es ahora que una persona bajo el esquema del proceso penal común que sea condenada en segunda instancia por la Sala Penal Superior, sí, correcto, el condenado en segunda instancia puede cuestionar su condena, su primera y recién condena, a través de un recurso de apelación. El debate es si ese segundo recurso de apelación solo lo puede interponer el condenado en segunda instancia, o en un sentido lato o amplio, general, lo puede también interponer, las otras partes, como el fiscal, en este caso estamos en sala superior, el fiscal superior, o también el agraviado, sea o no sea actor civil al respecto. Seguramente el tema que conllevó la reforma tuvo interés central o principalmente en garantizar la pluralidad de instancia, el derecho a la doble conformidad judicial, el derecho a la revisión amplia e integral, el derecho al doble conforme, el derecho justamente reconocido por la Convención y la Corte Interamericana del condenado en segunda instancia. Sin embargo, eso no impide o no limita a que los estados, en este caso el peruano, pueda decidir de que este recurso, aparte del condenado en segunda instancia, le permita a las otras partes también cuestionar. No se olviden de que estos convenios son convenios que te exigen mínimos, son convenios de mínimos, y el Estado puede ir más allá en el sentido de garantizar también derechos fundamentales a las otras partes. Y es por eso que en el reformado artículo 425, numeral 3, literal C, dice expresamente que cuando la Sala Penal Superior revoque la sentencia absolutoria y condene al procesado, no dice que el condenado, solamente el condenado en segunda instancia, puede interponer el recurso de apelación. No, no dice eso. Dice habilitando conforme al principio de legalidad procesal. Porque, ojo, los medios impugnatorios tienen contenidos. Los medios impugnatorios tienen un contenido, ¿no? Hay un contenido esencial y hay un contenido delimitado. Con respecto al contenido delimitado, significa que es de configuración legal. Entonces, ¿qué ha hecho la configuración legal? La configuración legal dice que cuando la Sala Penal Superior revoque y condene en segunda instancia al procesado, dice las partes podrán interponer el recurso de apelación que será materia de conocimiento por la Sala Penal de la Corte Suprema. No limita de que el único y exclusivo que puede interponer el recurso de apelación contra la condena del absuelto sea el condenado. Puede ser el condenado, pero además del condenado, lo puede ser el fiscal, o puede ser el fiscal o el agraviado, sea o no sea actor civil al respecto. Por tanto, conforme a la naturaleza de los medios impugnatorios que se basan en una configuración legal, la configuración legal, o por el principio de legalidad procesal, no está limitado este recurso, este nuevo segundo recurso de apelación para el condenado. El condenado lo puede impugnar, por supuesto, lo puede utilizar, por supuesto, pero aparte del condenado lo puede utilizar las otras partes. La puede utilizar el fiscal superior y también el agraviado al respecto. Y más aún, que este artículo 425, numeral 3, literal C, expresamente dice, las partes pueden impugnar al respecto. Segundo dilema, por favor. Claro, el tema hay que encontrarle un agravio. Hay que encontrarle un agravio. ¿Cuál sería el agravio? ¿Cuál sería ese contenido? ¿Cuál sería la trascendencia de ese medio impugnatorio? Porque estamos diciendo que el condenado en segunda instancia puede impugnar su condena y estamos dando legitimidad a lo regulado que las partes, no solo el condenado en segunda instancia, sino que las demás partes, el fiscal,
que el agraviado también puede interponer un recurso de apelación, el segundo recurso de apelación contra la condena, tendríamos que encontrarle un agravio, más allá que este artículo 425, 3C, dice las partes. Claro, tendríamos que encontrarle un agravio al respecto, ¿no? Se me viene a la mente lo siguiente, ¿no? A manera de resumen de este caso, ¿no? ¿Qué es lo que permitiría frente a una condena en segunda instancia que no solamente el condenado pueda interponer recursos de apelación contra su primera condena, y también el fiscal? ¿En qué medida al fiscal le agravia una condena? ¿Y en qué medida una condena le puede agraviar, valga la redundancia, al propio agraviado? Y ahí me acuerdo en algo, la doctrina de la prestigiosa Corte Constitucional colombiana, ¿no? La prestigiosa Corte Constitucional colombiana, que enseña mucho como parte de su doctrina, ¿no? En temas de impunidad a través de una condena. Normalmente estábamos acostumbrados a sostener impunidades de repente con un archivo del Ministerio Público, una impunidad a través de una absolución, una impunidad a través de un sobreseguimiento. Pero ¿por qué no hablar de una impunidad a través de una condena, cuando se refiere a condenas sobre un tipo penal que no corresponde, o a una pena diminuta, o a la imposición de una reparación civil totalmente escueta, cuando en vez de condenar por un delito de violación sexual en grado de tentativa, ¿no? Totalmente desnudo, pero que felizmente no hubo acceso carnal, penetración, pero que felizmente fue sorprendido por la policía, por la familia, por un amigo, y en ese contexto el hecho fue tipificado de repente como una violación sexual en grado de tentativa, y que fue tipificado como un tocamiento, como un antiguo acto contra el pudor, tocamiento, acto de connotación sexual, ¿no? O acto libidinoso, del 176A del Código Penal, cuando debió condenarse por una violación sexual en grado de tentativa, ¿no? De mayor gravedad, o de repente, ¿no? Se condena por lesiones cuando debió ser una tentativa de homicidio, ¿no? O se condena por un homicidio culposo cuando debe ser un homicidio doloso. Es decir, hay condenas y condenas, ¿no? Hay condenas que pueden ser risibles, hay condenas que pueden ser impunidades, hay condenas que pueden ser diminutas en cuanto a la tipificación errónea o en cuanto a la imposición de una pena concreta o individualizada al respecto. Y también cuando se coloca o se impone una reparación civil totalmente escueta o diminuta de 500 o 200 soles al respecto. Entonces, tendríamos que conseguir un agravio, fundamentar un agravio, y ¿por qué no? Para darle legitimidad a que, a pesar que hubo condena y que el condenado puede impugnar su condena en segunda instancia a través de un segundo recurso de apelación, ¿por qué no el Ministerio Público? Y más aún que por la legalidad, por la configuración de la legalidad procesal, por el principio de legalidad procesal, el Ministerio Público y el agraviado, en tanto sustenten su agravio, puedan también interponer ese segundo recurso de apelación que va a ser materia de conocimiento por la Sala Penal de la Suprema al respecto. Tercer dilema. Siguiente, por favor. El tercer dilema que ha surgido por la ley 31.592 es si se mantiene en ese contexto, en este contexto reformado por la ley 31.592, si se mantiene el tema del recurso extraordinario de casación. Nos quedamos con el condenado todavía, nos quedamos con el condenado. Ese es el tema central, seguramente. El juez penal de juzgamiento unipersonal o colegiado lo absolvió, se interpone recurso de apelación, el primer recurso de apelación por el fiscal provincial. La Sala Penal Superior, al final de la audiencia del recurso de apelación de sentencia, condena en segunda instancia. El condenado en segunda instancia interpone recurso de apelación, ahora sí, el segundo recurso de apelación, y que va a ser materia de conocimiento por la Sala Penal Suprema al respecto. Hemos dicho que en ese contexto la Suprema va a actuar como una tercera instancia ordinaria, como un órgano de apelación ordinario.
como una tercera instancia de valoración. Entonces, lo que algunos llaman, ¿no?, la apelación de la apelación, ¿no? La apelación de la apelación. En temas de condena del absuelto, ha surgido la apelación de la apelación, apelación de la apelación. La apelación al cuadrado, ¿no? Apelación al cuadrado, al respecto. Entonces, va a ser materia de conocimiento por la Sala Penal de la Corte Suprema. Imaginemos la Sala Penal Suprema, que va a actuar como una tercera instancia ordinaria, para este caso, no me refiero a otros casos, va a resolver el recurso de apelación, el segundo recurso de apelación. Imaginemos que confirma la condena del absuelto. En segunda instancia se condenó y la Suprema confirma la condena. El dilema es si el condenado, para ese caso, podría interponer recurso de casación contra su condena confirmada por la Sala Penal de la Corte Suprema al respecto. Por el principio de legalidad procesal, porque sostenemos que los medios impugnatorios son de configuración legal, sostenemos que no. En todo caso, el artículo 427.1 no ha sido modificado. ¿Y en qué sentido? El artículo 427.1 del Código Procesal Penal, palabras más, palabras menos, establece los requisitos formales para poder interponer un recurso de casación. Y un requisito formal para interponer un recurso de casación es frente, entre otras decisiones, frente a una sentencia, ¿no?, que resuelve un recurso de apelación contra una decisión expedida por la Sala Penal Superior. Contra una sentencia expedida en apelación por una Sala Penal Superior. Y en este caso, no. En este caso, es una sentencia, sí, expedida por la Suprema, correcto, que resuelve un recurso de apelación, pero no es pedida por la Sala Penal Superior, sino es pedida por la Sala Penal de la Corte Suprema. Por este motivo, consideramos, y más aún, que el artículo 427.1 del Código Procesal Penal no ha sido modificado. Consideramos que para este caso ya no habría el recurso extraordinario de casación al respecto. En todo caso, alguna próxima reforma que exista, y por más que se pueda hablar, no, pero el Código Procesal Penal regula casaciones ordinarias y extraordinarias. Ordinarias y extraordinarias. Sin embargo, si queremos ser consecuentes con el principio de legalidad procesal y con la configuración legal, que es parte de la esencia de los medios impugnatorios, tendría que haberse modificado el artículo 427.1 del Código Procesal Penal, que permitiría la casación contra sentencias expedidas en apelación por la Corte Suprema. Pero hasta el día de hoy, solo hay casación contra sentencias, entre otras, contra sentencias en apelación expedidas en apelación por la Sala Penal Superior al respecto. Hasta ahí la modificatoria con respecto al proceso penal común en lo que se refiere a la reforma de la ley 31.592. Pero quiero terminar con un último dilema, estimados amigos del Proyecto 024 y estimado doctor Ricci, permítanme terminar este último dilema, porque tenemos tiempo hasta las 9 de la noche todavía, porque a las 9:01 tengo un compromiso importante, Este es el último dilema, Hasta ahí he podido hacer un breve esbozo, desarrollo de la actualidad, ¿no? Como dice la nomenclatura o el título de la ponencia, del seminario, del curso, la condena del absuelto reformada, estado actual. Esta ley 31.592 ha reformado las reglas de una u otra manera de la condena del absuelto cuando se condena en segunda instancia, pero siguiendo las reglas del proceso penal común. No se olviden, un proceso penal común, hay investigación preparatoria, etapa intermedia, juzgamiento, luego viene la parte impugnativa a través de la apelación, normalmente, y luego la casación, salvo en temas de condena del absuelto, donde surge la apelación de la apelación, frente a la absolución en primera instancia, una primera apelación,
una condena en segunda instancia, una segunda apelación que va a ser materia de conocimiento por la Sala Penal de la Corte Suprema. Esto bajo la regla del proceso penal común. Sin embargo, pongo a consideración lo siguiente. Y yo considero de que esta reforma solo se refiere al proceso penal común. El Código Procesal Penal tiene también procesos penales especiales. Es decir, aparte de tener un proceso penal base, un proceso penal ordinario, que es el proceso penal común, también tiene procesos penales especiales que de una u otra manera difieren del común. Y uno de ellos, entre otros, es el denominado proceso por razón de la función pública. Proceso por razón de la función pública que tiene algo de especial, que lo diferencia del común. Tiene muchos argumentos para sustentar su especialidad, pero resumo dos. Ese proceso por razón de la función pública que a decir verdad, por el caso Hermanitos, Cuello Blancos, a partir de ese caso se ha derivado diversos pronunciamientos. Existió desde su inicio, ¿no?, con el Código Procesal Penal 2004, pero a raíz de ese año 2018, el caso Cuello Blanco ha traído dilemas aplicativos e interpretativos por los casos que hay, es un proceso donde el imputado no es cualquier persona, el imputado es un aforado, ¿no? Aforado, no es cualquier persona, ¿no? Y por otro lado, estamos hablando de un proceso penal que en algún contexto se inicia en Corte Suprema y termina en Corte Suprema. Y por otro lado, también se inicia en Corte Superior y termina en Corte Suprema. Es decir, es un proceso especial porque el imputado es un aforado, uno, pero dos, también es especial porque en algunos casos se inicia en Corte Suprema y termina en Corte Suprema. Se inicia en Corte Suprema y termina en Corte Suprema. Presidente de la República, con el señor Castillo. Se inicia en Suprema y termina en Suprema, vía recurso de apelación. Pero habrá otros casos que se inicia en Corte Superior y termina en Corte Suprema, a través de un recurso de apelación al respecto. En este tipo de procesos por razón de la función pública no existe. No existe recurso de casación. No existe recurso de casación. Tampoco existirá la aplicación o la interposición y fundamentación del nuevo segundo recurso de apelación. Yo he identificado dos casos donde se ha aplicado condena del absuelto en proceso por razón de la función pública. Imaginemos que en un proceso penal que se inicia en Suprema y termina en Suprema. En un proceso penal que se inicia en Suprema, la Sala Penal Especial de 3 magistrados, imaginemos, decide absolver. Y el fiscal supremo interpone recurso de apelación para que el caso se eleve a la Sala Penal de la Corte Suprema, la de los 5 magistrados. Y la de los 5 magistrados decide revocar y condenar en segunda instancia al absuelto, en segunda instancia. Si revisamos el artículo 450.7 del Código Procesal Penal, dice que contra la resolución de vista no procede recurso alguno. Entonces, tú te imaginas aquel caso que se inicia en Suprema, absuelto, y termina en Suprema a través del recurso de apelación, que es condenado. Cuando el 450.7 te dice que contra la resolución de vista, en este caso, frente a la sentencia de vista que condenó en segunda instancia a un absuelto en primera instancia, frente a esa decisión no procede recurso alguno. Es cosa juzgada. No procede ni el recurso de casación, ni el nuevo segundo recurso de apelación al respecto. Y si revisamos aquellos casos que se inician en Corte Superior, que absuelve, y termina en Corte Suprema, que condena, el artículo 454.4 del Código Procesal Penal, van a encontrar de que frente a la resolución de vista, que es una sentencia de vista en este caso, no procede recurso alguno. Ahí hay 4 artículos que estoy mostrando, 450.7,
453.3, 454.3 y 454.4, 4 artículos, o mejor dicho, 3 artículos con 4 numerales, en el que, bajo la regla del proceso penal común, como proceso penal especial, si se aplica la condena del absuelto en segunda instancia, estamos hablando de una decisión que genera cosa juzgada, que no procede ni el antiguo recurso de casación, ni el nuevo segundo recurso de apelación al respecto. Alguien me dirá, sí, pero lo podrá cuestionar a través de un proceso constitucional de habeas corpus. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Estamos hablando de que el condenado en segunda instancia tiene derechos fundamentales, seguridad jurídica, ¿no? Tiene derecho a un recurso amplio, integral, ordinario, un recurso eficaz, oportuno, adecuado, idóneo. Y estamos hablando, yo he identificado 2 casos de razón de la función pública que en segunda instancia se ha condenado. Y estamos hablando de decisiones de cosa juzgada. Es por eso que decimos que la ley 31.592 es una ley que de repente ha buscado solucionar la problemática de la condena y el absuelto en el proceso penal común, pero no ha trascendido bajo la regla del proceso por razón de la función pública para este aspecto, para estos casos. Alguien me podrá decir, claro, es que profesor, el proceso por razón de la función pública es un proceso penal especial. Ay, como es especial, al condenado en segunda instancia ya pierde derechos. O sea, ya no tiene derecho a recurrir. Ya no tiene derecho a la primera instancia. Como ha sido condenado en segunda instancia bajo un modelo procesal penal, bajo un modelo procesal penal especial, entonces ya no tiene derecho a impugnar su condena. Entonces, estaríamos aplicando lo que está regulado en el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Y justamente la Corte Interamericana ha marcado su distancia para poder interpretar el derecho a recurrir el fallo condenatorio. No podemos interpretar conforme al Convenio Europeo. El derecho a recurrir el fallo hay que interpretarlo conforme a la Convención Americana, artículo 8.2h de la Convención Americana, y no conforme al artículo 2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Por tanto, como conclusión, queremos aplicar la condena del absuelto en el proceso por razón de la función pública, tenemos que hacer una reforma. Y la reforma sería que modifiquemos esos 4 artículos. Estos 4 artículos donde se habilite que el condenado en segunda instancia puede interponer recurso, el nuevo segundo recurso de apelación, como existe en el proceso penal común, para que pueda cuestionar su condena y que esto sea materia de conocimiento por otra sala penal de la Corte Suprema. Mientras que no se modifique el Código Procesal Penal en el proceso por razón de la función pública, lo peor que le puede pasar a un absuelto en segunda instancia es la nulidad de su absolución para que el caso regrese a un nuevo juicio. Alguien podría decir, seguramente, profesor, pero ¿y por qué la regla del proceso penal general, que es el común, por qué no lo aplicamos, lo general, en la regla del proceso penal especial? O sea, ¿por qué la regla del común no lo aplicamos en el proceso penal especial? Claro, se podría aplicar si es que no habría norma, si habría algún vacío. Sin embargo, si tú revisas el 450.7, el 450.3, el 454.3 y el 454.4, estos 4 pronunciamientos, estos 4 articulados, conllevan a que la resolución de vista, la sentencia de vista, que resuelve la apelación y que condena en segunda instancia, es una resolución que no procede de recurso alguno. Entonces, estaríamos cercenando el derecho a un recurso amplio, integral, oportuno, eficaz, al condenado en segunda instancia, por más que sea un proceso por razón de la función pública contra imputados aforados al respecto. Yo quisiera agradecer una vez más la gentil invitación del doctor Ichi Mesa y a su importante institución, a Proyecto Cero, por invitarme a ser parte
de este conglomerado, este equipo de docentes que he visto, ¿no? Connotados, profesores internacionales y también nacionales en el derecho penal, en el derecho procesal penal y en el derecho de ejecución penal. Muchas gracias, espero haber contribuido de repente no a solucionar problemas, sino de repente a seguir con los dilemas, porque esto va a enriquecer justamente a que el derecho procesal penal, en este caso, siga creciendo en el debate. Y seguramente para que me sigan invitando para más conferencias. Muchas gracias. Espero Bueno, bendiga a todos. muchísimas gracias, doctor Fernando Vicente Núñez Pérez, mi amigo, ¿no? Y al cual quería agradecerle personalmente el tema de su tiempo que se ha tomado para explicarnos bastante amplio el desarrollo evolutivo de este último marco legal que se ha dado con la reforma del Convenio Absoluto Reformado. Queríamos dejarle un pequeño presente virtual, ya se lo daré personalmente después de hoy día a las 9:01 de la noche. Ojalá le pueda gustar acá, un pequeño de sus amigos de Proyecto 024. Bueno, Fernando, reitero el agradecimiento en nombre de todo el equipo de Proyecto 024, a todos ustedes. Está con un terno celeste, ¿no? En el tema de la foto, que usted nos forneció la foto. Hoy está con una camisa blanca y una corbata azul, blanquiazul. Seguramente se le dará suerte hoy día en la noche y le deseamos el mejor de los sitios. Muy agradecido, Fernando, muy clara tu exposición, bastante amplia, y de verdad que ser docente de tu calidad acá en Proyecto 024 enaltece, ¿no? Estas conferencias virtuales. Muy amable, don Fernando, y le deseo la palabra final para la despedida. Muy amable, Fernandito. Gracias, Lucho. Muy amable, de verdad, muy alegre por haber estado en tu importante institución. Y no te quepa la menor duda que estamos para apoyar en este el camino académico, y te felicito porque a pesar de los momentos difíciles que ha vivido el país con el tema de la pandemia, tú no has descansado en llevar el tema académico a todos los interesados. Te felicito y te agradezco la invitación una vez más, y a todo el público, a todos los colegas, que Dios los bendiga. Muchas gracias. Un Nos abrazo a la vemos. distancia. Vamos a la Nos vemos. 31ª conferencia magistral en julio con Dr. Chávez Cotrina. Muchas gracias, permiso. Gracias, permiso con todos. Gracias.